Vamos a hablar de fonoaudiología, indudablemente, con Alicia Maggi. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, siempre disfrutando de mis encuentros contigo. Bueno, igualmente. Bueno, hoy vamos a hablar mucho. un poco de esta confrontación, no sé si es confrontación, pero este delgado límite entre el tratamiento médico y el tratamiento fonoaudiólogo, porque no todo lo que está relacionado con la voz, cuerdas vocales, etcétera, 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 necesitan una resolución quirúrgica, mucho con tratamientos fonoaudiológicos, ¿es así? Sí, exactamente es así, porque en realidad hay patologías, siempre hablando de la voz, ¿no es cierto? Vocales, que se las considera como que son producidas por una cuestión funcional. Hay otras que son funcionales orgánicas, o sea que comienzan siendo funcional y pasan a ser orgánicas, y hay otras que son directamente orgánicas. Entonces, teniendo estas tres categorías, que es lo más común dentro de las clasificaciones, porque los autores hablan de clasificaciones diferentes, pero en general se trabaja sobre esto, para entenderlo mejor y que sea más claro desde el punto de vista pedagógico, decimos, si es la función la que está alterada, de ese producir la voz, que como hemos hablado en encuentros anteriores, hemos dicho que se produce por el aire, por la emisión, por la resonancia, por la articulación, es decir, que no es un solo órgano, que las cuerdas vocales no están solas, las cuerdas vocales están dentro de todo lo que es ese esquema corporal vocal, ese conjunto de órganos que trabajan para producir el sonido. Entonces, cualquier órgano que se afecte puede generar la disfonía o la ronquera, y no siempre es necesario operar, claro, porque va a depender de cuál es la causa, la etiopatogenia, qué es lo que generó esa voz ronca, disfónica, apagada, poco clara, etc. Está más que claro, pero me voy a meter un poquitito más profundamente en eso, porque mucha gente cuando habla de quienes utilizan la voz, que todo el mundo utiliza la voz, pero quienes lo tienen que utilizar de una manera más exacerbada, como son los maestros, como son los locutores, vaya y pase, porque yo los locutores los saco, y yo formo parte de ellos, lo quito a un costado porque nosotros aumentamos la amplificación del micrófono y no necesitamos hacer tanto esfuerzo de voz, pero aquella gente que habla sin micrófono y terminan con nódulos en las cuerdas vocales, y la mayoría dice, y no, ni me voy a hacer tratar porque no quiero operarme, y no hace falta operarse. Exactamente. Bueno, ya que dijiste el caso de los nódulos, este es la patología que comienza siendo, que termina siendo la más común dentro de los profesionales de la voz y fundamentalmente entre los docentes. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo previo de enseñar a usar bien la voz. Claro. Entonces, si yo no sé usar bien la voz y estoy dando clase, como vos decís, en ámbitos de acústicas inapropiadas y demás, entonces, y no tengo formación para saberlo usar, yo seguramente voy a empezar a utilizar la voz haciendo un gran esfuerzo. Ese esfuerzo va a hacer de que primero las cuerdas se pongan hipertónicas, o sea, con mucha tensión, luego se puedan aflojar como muy hipotensa, y después empiece a aparecer un esbozo nodular en una de las cuerdas o en ambas cuerdas vocales. Ese esbozo nodular, si no es tratado, va a ser el nódulo después, definitivamente o propiamente dicho. Normalmente hay otorrinos que son funcionalistas y que dicen, perfecto, usted tiene este esbozo nodular o tiene este nódulo, vamos a probar con reeducación fonoaudiológica, con un reposo de voz, dan alguna medicación para relajar a la persona, quitar las tensiones y demás, y al mismo tiempo asista a sesiones fonoaudiológicas hasta que sea necesario. Pero ¿qué pasa? Hay otros otorrinolaringólogos que no nos acompañan en esto a nosotros, o sea, como que no tienen probablemente la confianza en que un tratamiento bien hecho va a poder hacer de que esa patología desaparezca. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Si hay personas que nos están escuchando que le han dicho que tiene un esbozo nodular o tiene nódulos, que primariamente que lo primero que haga es hablar con su otorrinolaringólogo, pero a su vez
que intente, si no le dice que vaya, a buscar una especialista fonoaudiólogo, licenciado en fonoaudiología. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es enseñamos la técnica vocal adecuada. Y con solamente comenzar a enseñarle, normalmente el esbozo nodular sobre todo, o el nódulo incipiente, tiende a desaparecer. Por lo que vos dijiste que se tensiona y se afloja, se tensiona y se afloja, ¿se puede entender como que fuera como una hernia que tenga la cuerda? En realidad, yo no sé si decirle que es como una hernia, pero es en donde se cruzan las fibras, que es en la parte anterior, en el tercio anterior con el tercio medio de la cuerda vocal, es ahí donde en esa zona se hace esa... Como un gallito. Como un gallito. Bien. Entonces decimos, si el otorrinolaringólogo dice, vamos a la cirugía, vamos al campo quirúrgico, sacamos el gallito, pero yo sigo usando mal mi voz, va a volver a tenerse, va a tener recidiva. Entonces nosotros, ¿qué le planteamos siempre a los otorrinos cuando hacemos reuniones de equipo, cuando estamos en congresos que presentamos y demás nuestros trabajos? Decimos, intentemos siempre la rehabilitación. ¿Por qué? Porque así no se desaparezca, el postoperatorio va a ser positivo. ¿Por qué? Porque ya va a saber usar la voz. Claro. Entonces, si yo trabajo respiración, relajación, emisión, va a la cirugía porque no se desapareció el nódulo o ese esbozo nodular, no desapareció mágicamente, pero al salir del acto quirúrgico va a tener sus días de reposo y al mismo tiempo va a saber usar su propia voz. Es decir, que no va a tener recidiva. A mí me ha pasado en los años que tengo de experiencia de haber tenido que atender pacientes, haber sido operadas pacientes de nódulos, docentes inclusive de nódulos, y han tenido que volver porque han tenido recidiva esos nódulos. Y en cambio, sí me ha tocado poder atender nódulos y que los nódulos que me ha tocado atender no fueron nunca cirugía. Más que interesante, tengo más preguntas, como le digo a todos los participantes del programa, y en próximos nos seguimos encontrando. Muchas gracias. Muy bien, gracias.